El único factor productivo que aporta diferencia y no se puede copiar ni deslocalizar es el territorio. Cualquier estrategia de estímulo en la creación de ocupación debe pasar por él. En este sentido, está en marcha una iniciativa de Labora, el Servicio Valenciano de Ocupación, denominada Avalem Territori, que diseña políticas de empleo con una visión territorial, coordinada por la Universitat de Valencia, con la colaboración de la Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat d'Alacant. A medio plazo necesitábamos conectar las políticas de empleo con el territorio, recuperar la confianza de las empresas. Por eso pusimos en marcha Avalem Territori. Avalem Territori es un plan de adecuación de las políticas al territorio, donde conseguimos, de la mano de las universidades y de la recuperación de los acuerdos territoriales por el empleo, que es el diálogo social supramunicipal, poder darles la oportunidad de hacer un diagnóstico normalizado, tener esa foto, ese punto de partida, para saber de manera autónoma, darles la oportunidad de decidir què quieren ser de mayores. Doncs gràcies a Avalem Territori, gràcies a la col·laboració amb la universitat, el que sabem és que hi ha com a mínim 3 grans nichos d'ocupació, un que té que veure en l'economia verda, el reciclatge, etc. Un altre que té que veure en l'economia blava. Pensem que som un país amb molts quilòmetres de costa i hi ha moltíssims oficis, des de la pesca als transatlàntics, als carpinteros de ribera, etc. I una tercera, que són els sectors productius i culturals, on hi ha més de 60.000 llocs de treball que han resistit relativament bé a la crisi. Aquests són 3 nichos importants. Però quina és la formació que necessitem? La que ens diguen els empresaris a través d'Avalem Territori, i bàsicament que ens diuen transversal. Totes les habilitats transversals. El territorio valenciano se caracteriza por una enorme diversidad. No podemos sintetizarlo con la simple dualidad litoral-interior, litoral desarrollado, interior despoblado, con éxodo rural, proceso de envejecimiento. Es mucho más rico. La evolución del mercado laboral valenciano desde 2008 ha sido totalmente condicionada por el contexto de crisis, es decir, por el ciclo económico, pero también por un hecho estructural. La empresa valenciana es, sobre todo, pequeña y mediana empresa, micropymes y pymes. Más del 90% de la economía valenciana son micros, pequeñas y medianas. Y desde luego en el peso que es de contratación, peso de empleo, es una parte muy importante, es cerca del 70-75% de los datos que tenemos son pequeñas y medianas empresas. La Ribera de Xúquer pues no se pot entendre sense este sector agrícola, sense la taronja o sense el caqui. Aleshores, sí que faria falta el estar treballant en noves activitats relacionades en este sector, innovar en tecnologia adaptada al sector agrícola, el parlar de tècniques novedoses en el tema del sector agroalimentari, en una innovació agroalimentària, perquè no també el poder conjugar alguns sectors, no només l'agrícola, sinó també, per exemple, el turisme. Tienen que cambiar esa cultura para poder invertir en sus trabajadores y en sus trabajadoras, en su formación, en su cualificación. Tienen que cambiar su visión cortoplacista. Durante la recesión que empezó en 2008, las personas con un mayor nivel educativo han resistido mejor la destrucción de empleo. Ahora, cuando la economía crece, aunque de forma poco firme, las personas formadas mantienen su importancia relativa dentro de la población ocupada. Para que esa educación sea la requerida por las empresas, lo que necesitamos es que nuestro propio sistema educativo sea capaz de formar gente en aquello que la empresa necesita. Y para esto nuestro sistema tiene que ser, mirar el tejido productivo, tiene que fijarse en las necesidades de las empresas, con análisis, con oír la opinión de la empresa, y tiene que además ser flexible en cuanto a la rapidez en adaptación de contenidos. Volem una mà d'obra ben pagada i de qualitat en tots els sectors, perquè ens faran faltar en tots els sectors. Se necessita gent molt qualificada i tots els avanços tecnològics que ens venen damunt i que ja estan arribant, això ens va exigir que el personal estigui ben preparat, però seguirem tenint sectors primaris en el que segueix fent falta mà d'obra no tan qualificada. Sector serveis, la construcció, etc. El sector servicios también puede generar empleo de calidad, pero tenemos que poner un poco las condiciones. Hay que formar, hay que intentar buscar que haya un turismo sostenible a lo largo de todo el año, no solo en épocas estivales o en épocas de campañas específicas.
El diagnóstico de los problemas de ocupación es clave para combatirlos con políticas públicas. Un excesivo peso del sector servicios, una gran concentración de la actividad en las áreas metropolitanas que deja huérfanos los territorios de interior, el paro, y en especial el paro de los jóvenes, la desigualdad de género existente en el mercado de trabajo, el encaje de la mano de obra migrante y el incremento de la temporalidad y del trabajo becario entre los ocupados, impulsado por la reforma laboral o el estancamiento de los salarios, son algunos de estos problemas. La mayor parte de los empleos que se generan pertenecen al sector servicios, eso es cierto. Pero también es cierto que no debemos de dejar de lado las potencialidades, las posibilidades que tiene algunos de nuestros sectores emblemáticos, y estoy pensando en la economía tradicional valenciana. La agricultura, por una parte, una agricultura, por supuesto, que requiere de procesos de innovación, y la industria. No toda la industria, sino aquella industria que tiene posibilidades en nuestra estructura productiva valenciana. Que la actividad se ha venido concentrando en las ciudades es algo innegable, y de manera que de alguna forma el binomio entre población y empleo se mantiene desde siempre, ¿no? Entonces, la cuestión es si somos capaces de generar ese nuevo clima, ese nuevo binomio en esos territorios que se han venido despoblando por una serie de razones económicas y sobre todo históricas que nos han ido pasando en el último siglo. La tasa de paro no se provoca solo por la crisis, se provoca también y se agrava gracias a la reforma laboral, que ha provocado una destrucción masiva del empleo. En algunos territorios, debido a la burbuja inmobiliaria, hubo gente que se dejó los estudios y se dedicó particularment al ladrillo. No? Als joves els hi havien dit dues coses a aquesta generació de joves. A uns els hi havien dit no cal que te formes perquè te'n pots anar a la construcció, a una fàbrica de taulell, i si fas horetes tindràs un gran jornal i te compraràs un BMW. Ara no tenen jornal i tenen un BMW tunejat que no poden vendre. I a uns altres els hi van dir que si se formaven bé tindrien un treball de qualitat. El que no els hi va dir ningú és que eren a Alemanya. Respecto a las personas jóvenes, desde luego es necesario que se diseñen políticas dirigidas a facilitar su inserción y al retorno del talento joven, ¿no? De todo este talento que por falta de oportunidades se ha marchado. La discriminación de las mujeres en el mercado laboral no es debida a los efectos de la crisis, es una cuestión estructural, es una cuestión casi cultural. La dificultad del acceso de las mujeres por la entrada y salida en el mercado de trabajo, fruto de la maternidad o del cuidado, ha hecho que las mujeres tengamos menos oportunidades de empleo. Nuestra tasa de actividad es más baja, nuestra tasa de empleo es más baja. Tenemos mayor dificultad de acceso, pero también mayor facilidad de expulsión del mercado de trabajo. Tenemos sectores con marcado carácter femenino, algunos más valorados socialmente, como el sector de la enfermería o la educación infantil, con alto sesgo de mujeres, y otros sectores masculinos, como puede ser el de transporte y otros muchos. El problema entre estos dos sectores, entre estos dos segmentos de la sociedad, tiene mucho que ver con esa función social, una función social del hombre y la mujer, un reparto de roles que se manifiesta especialmente en los hogares. Se manifiesta en cuestiones como una que estamos viendo, el peso en niveles del 80-90% del peso en el cuidado de personas dependientes es asumido por mujeres. Sí que hem deixat de gastar immigrants i emigrants per a parlar de migrants, perquè al final uns venen i els altres marxem, i és una roda. Alguna de la gent d'ací ens queixem que alguns dels nostres joves més ben preparats, en els que hem invertit molt en la seva formació, se'n van a aportar el seu valor afegit fora i després l'hem de comprar. I per un altre costat tenim un problema de mà d'obra, però a tots els nivells, perquè és veritat que avui, per un problema de piràmide demogràfica, se jubila més gent de la que s'incorpora al món de treball. Jo crec que el problema no és tant on ha nascut cadascú, sino allò que pot aportar com a valor afegit a un model econòmic més estable. Y esa componente que siempre vamos a tener de una mano de obra poco especializada y en términos económicos barata, la mano de obra nacional no la va a dar, como en algunos sectores no la está dando, y sí que es necesaria la parte de importación. Por eso es importante que Europa y los países europeos, y España tiene que jugar un papel fundamental en el tema de inmigración, tengamos cosas que decir. Respecto a la temporalidad, pues es el gran mal, ¿no?, de nuestra sociedad.
España somos, creo que actualmente hemos sido durante tiempo el primer país en temporalidad, con las tasas de temporalidad más altas de la Unión Europea. Ahora estamos en el segundo puesto. Sí que es cierto que la reforma laboral del año 2012 ha supuesto una caída en los derechos de los trabajadores desde el punto de vista de la pérdida del poder, de la negociación colectiva y de la cobertura de los convenios colectivos en las relaciones laborales. Tiene que haber una correlación de fuerzas, tiene que haber un equilibrio entre lo que los trabajadores y las trabajadoras ofrecen por su fuerza de trabajo, por su día a día en las empresas, por aportar sus conocimientos en las empresas y luego por lo que reciben de todo ese trabajo los empresarios y las empresarias de este país. Entendemos que hace falta una apuesta importante por la recuperación de los salarios de la clase trabajadora para que haya verdaderamente unas relaciones laborales, unas condiciones de trabajo y unos empleos dignos y de calidad. En 2018, el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, SERVEF, se convirtió en Labora, un cambio nominal que incluía un cambio de perspectiva. Las políticas públicas de ocupación valencianas pretenden así crear una estructura de participación abierta y transversal que agrupe municipios, organizaciones sindicales, empresas y sociedad civil, y que ayude a las personas a emplearse, formarse y mejorar sus perspectivas laborales y vitales. Desde Labora consideramos que la atención personalizada, la orientación de personas a través de un itinerario individualizado es la clave para que aquellas personas que necesitan la mejora de su empleabilidad tengan una hoja de ruta. És molt important donar una primera fase, donar una bona informació a totes les persones. Per altra banda, el fer una bona orientació. I, per altra banda, que hi hagi una coordinació entre totes aquestes entitats que se dediquen a fer una recerca o una orientació laboral. Las políticas de empleo no generan empleo. Las políticas de empleo establecen las condiciones necesarias para que el empleo sea mejor, de mayor calidad, mejorando la empleabilidad a través de la cualificación de los trabajadores. Hay muchas medidas que poner en marcha para poder extender la corresponsabilidad, por ejemplo, en las tareas del hogar. Las mujeres no tienen por qué seguir encargando porque no hemos nacido con ese gen para cuidar, para limpiar, para planchar, para todas las tareas que implican en el hogar. Menos del 3% de las colocaciones en España vienen de los servicios públicos de empleo. Este es el dato general, el nacional, el que se usa. Yo tengo que decir que con el SERVEF tenemos una magnífica relación. Las propuestas que hacemos en las distintas mesas de trabajo, igualmente conjuntamente con los sindicatos, están y se valoran. Y yo tengo una crítica, pero es una crítica desde el punto de vista empresarial. Yo creo que en el modo de colaboración público-privada, de cooperación público-privada, creo que hay entidades que podrían, y estoy hablando de entidades privadas, que podrían dar un juego mucho mayor y desde luego creo que mucho mejor. Pues las políticas de ocupación y las políticas activas de empleo, más allá de la subvención, deberían sobre todo reforzar la inserción laboral. Trabajo para la inmensa mayoría de la población activa y trabajo de calidad. Este es el objetivo. No es fácil de conseguir, pero la definición de 15 áreas o mercados laborales de ocupación en la Comunitat Valenciana es una estrategia para conseguirlo. Y hace falta que se impliquen todos los actores sociales, empresarios, sindicatos y administraciones, pero también los entes territoriales, dado que la mayor parte de los puestos de trabajo generados están ligados a la estructura económica de los territorios correspondientes. Se tienen que apostar por sectores que puedan generar empleo de calidad. Algunos ejemplos que desde Comisiones Obreras apuntamos es revertir toda la desindustrialización que se ha producido en el país valenciano en los últimos 20 años. Hemos considerado, se ha venido a considerar que el emprendedor venía a ser como, entre comillas, la gran solución. Evidentemente el emprendedor va a necesitar de trabajadores, no todos van a ser emprendedores, pero el emprendedor es alguien necesario. Es el que arriesga, es el que decide, toma decisiones, el que combina procesos, productos, factores de producción para obtener esos bienes que entiende que necesita la sociedad. Y por ese motivo políticas públicas de empleo han ido muy en la línea de apoyar a estos emprendedores. Nosotros las recomendaciones que estamos haciendo ahora a los empresarios y recordando aún que el 40% de las empresas de la comunidad aún están en pérdidas, por tanto la crisis
se ha solventado en determinados sectores, en determinados niveles de productividad, pero hay que recordar que efectivamente ahí ha habido una componente que la productividad ha venido vía reducción de salarios. Ahora es el momento de que las empresas que podamos, las empresas que estemos en una línea positiva de futuro, empecemos a trasladar esa reducción que hubo en su momento en aumentos considerables.